Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva lección más del permiso B de conducción. Hoy vamos con la lección 64. Vamos a ver ya el tema de velocidad. Concepto de velocidad. ¿Qué va a ser la velocidad? Pues la velocidad expresa el espacio recorrido por unidad de tiempo de un objeto que se mueve. En el caso de los vehículos, se expresa en kilómetros por hora, como vemos en el ejemplo. Entonces, ¿qué va a ser velocidad máxima genérica? Pues la velocidad máxima genérica va a depender del tipo de vía por el que vamos y el tipo de vehículo. No va a ser lo mismo para un turismo o un camión y tampoco vamos a poder ir a una velocidad dependiendo del tipo de vía. Entonces será el límite superior de velocidad permitido para el vehículo y en la vía por la que circule. Como vemos en el ejemplo, en vías buenas, por ejemplo, en una autovía, una autopista, es una vía donde se puede ir a bastante velocidad. Un turismo, pues va a poder ir a 120. Un camión a 90, porque ya es un vehículo que no puede desarrollar velocidades tan altas. Y como os he dicho antes, va a depender del tipo también de vía por el que circulemos. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí ya vemos un ejemplo de una vía interurbana, pero que ya no es autopista ni autovía. Entonces, como no es tan buena, pues no se le va a permitir desarrollar unas velocidades tan altas. Entonces, el límite superior de velocidad permitido para el vehículo en esta determinada vía por la que circula, pues en un turismo va a ser 90 km por hora. En un camión, para un camión, 70. Esto es siempre para velocidades máximas genéricas. Y como ya os he dicho, dependiendo del tipo de vía por el que vayamos y dependiendo del tipo de vehículo que utilicemos. Velocidades mínimas genéricas, pues también esto va a ser el límite inferior de velocidad permitido para el determinado vehículo con el que vayamos y la vía por la que se circule. Por ejemplo, en autopistas y autovías, como vemos en el ejemplo, va a ser 60, va a ser la mitad. ¿Por qué? Porque como en estas vías se pueden desarrollar velocidades muy altas, no nos van a dejar ir a una velocidad inferior a 60 km por hora, porque pueden haber accidentes por alcance, que no estén por detrás. Entonces, como mínimo a 60, tanto turismos como cualquier otro vehículo que pueda entrar en una autopista o autovía. También podrían entrar unos transportes especiales, pero eso tiene que ser con unos permisos especiales que igual podrían ir a velocidad inferior. Pero como norma general, los vehículos que entran en autopistas y autovías, como mínimo a 60 km por hora tendrán que ir. Vemos aquí el ejemplo de otra vía que ya no es ni autopista ni autovía, que es una vía interurbana normal, pues entonces esta va a ser el límite inferior de velocidad para el vehículo y la vía por la que se circule va a ser la mitad de la velocidad máxima genérica. Recordad que antes os he dicho, la velocidad máxima genérica para un turismo en esta determinada vía eran 90 km por hora, pues va a ser la mitad como mínimo, 45 en el caso del turismo. En el caso del camión, la velocidad máxima genérica para esta determinada vía era 70. Pues como mínimo va a tener que ir a la mitad, 35. Recordad que en estas vías es la mitad y en autopistas y autovías es como mínimo 60. Velocidad específica. Hemos visto antes las velocidades genéricas que dependían, vuelvo a recordar, de la vía por la que vayamos y del vehículo que utilicemos. Pero las velocidades específicas nos las van a imponer a determinados tramos de la vía, aproximarnos a intersecciones. Vamos a leer la definición.
es la velocidad específica es la indicada mediante señal para limitar la velocidad máxima a la que se puede circular en un tramo concreto de la vía. Podrá venir impuesta por razones específicas del momento y del lugar. Por ejemplo, vamos a llegar a una curva de visibilidad reducida o que es muy pronunciada, pues vamos a tener un límite de velocidad específico, como vemos en el ejemplo, a 40, o por el trazado de la vía, o al aproximarnos a una intersección, o cuando hay obras, o por condiciones meteorológicas adversas, o como vemos en el ejemplo abajo, pues hay un badén, un resalto, perdonad, hay un resalto, pues nos imponen una velocidad específica de 30 km por hora. ¿De acuerdo? Seguimos. Velocidad inadecuada. Vamos a ver todas las clases de velocidad inadecuada a la que podemos ir. ¿Iremos a velocidad inadecuada? Pues por exceso de velocidad. También a velocidad excesiva, que no va a ser lo mismo. Y también a velocidad anormalmente reducida. Vamos a ver todas estas definiciones. Ir a exceso de velocidad es cuando circulamos rebasando los límites genéricos o específicos que antes os he relatado, y es hacerlo entonces a un exceso de velocidad, concepto que es distinto de velocidad excesiva. O sea que cuando rebasamos un límite genérico de la vía o un límite específico porque hay un badén, porque hay un resalto, porque hay una curva peligrosa, cuando rebasamos lo que nos pone una señal de limitación de velocidad, vamos a exceso de velocidad. Entonces, ¿qué va a ser velocidad excesiva? Pues, por ejemplo, una velocidad excesiva es cuando la velocidad no se adapta a las circunstancias, es decir, es aquella que por razones de la vía, de las condiciones atmosféricas, del tráfico o del propio vehículo, impide que el conductor pueda ser dueño en todo momento del vehículo, ya os digo, de los movimientos del vehículo en cualquier momento y situación. Por ejemplo, como lo vemos ahí, esta vía de qué sería? De 90 kilómetros por hora como máximo, como velocidad genérica. Pero aunque no rebasemos esa velocidad, como vemos aquí en el ejemplo, se ve como si hubiera niebla, como si hubiera mala visibilidad, aunque no vayamos a más de 90 km por hora, estamos circulando a velocidad excesiva. ¿Por qué no se ve bien? Pues como hay que adaptarla, hay que adaptar siempre la velocidad para ser dueños en todo momento de los movimientos del vehículo y de la situación por la que vayamos, dependiendo, pues como os digo, de condiciones atmosféricas, del tráfico, del propio vehículo, etc. Entonces, ya como última definición de velocidad inadecuada estaría la velocidad anormalmente reducida. ¿Cuándo vamos a ir a velocidad anormalmente reducida? Pues es cuando un conductor que sin necesidad o justificación no adapta la velocidad de su vehículo a la normal del tráfico de circulación. Es decir, circular a una velocidad normalmente reducida estará provocando continuamente alteraciones en el tráfico y situaciones de peligro. ¿Por qué? Porque los que vienen por detrás intentarán adelantarlo, habrá congestión de tráfico, es decir, siempre si podemos ir a la velocidad que marca la vía, pues tendremos que ir a esa velocidad para no crear estas situaciones. La velocidad es un factor de riesgo, pues, de los más graves que hay. Entonces, factores de riesgo de la velocidad. La velocidad es uno de los factores de riesgo que más incide en la seguridad. Circulando a alta velocidad se recorre más distancia en el mismo tiempo, es decir, cuanto más rápido vamos a recorrer más distancia, por lo que se dispone de menor espacio. ¿Para qué? Pues para reaccionar adecuadamente y necesitaremos mayor anticipación en todas nuestras acciones. Por lo tanto, cuando surja un problema inesperado será más difícil evitarlo. Entonces, posible situación de accidente. Y luego también, ¿qué nos dicen? Pues
para los ocupantes de un vehículo la probabilidad de muerte con un choque a 80 km por hora es hasta 20 veces mayor que en un impacto a 32 km por hora. Por lo tanto, a velocidades muy rápidas tenemos menos tiempo para reaccionar, con lo cual vamos muy peligrosamente y si tenemos un accidente la probabilidad de muerte aumenta no proporcionalmente, sino aún más. ¿Factores de riesgo de la velocidad? Vamos a verlos. Para explicar lo expuesto, utilizaremos un ejemplo. Si vamos a 50 km por hora, en 2,2 segundos vamos a poder recorrer 30 metros de distancia. Si vamos a 90 km por hora, en 1,2 segundos vamos a poder recorrer la misma distancia. Fijaos. Por lo tanto, si más o menos necesitamos para reaccionar, es decir, una persona media para reaccionar y frenar ante un imprevisto necesita un segundo, en el segundo caso, pues ya te digo, el accidente sería inevitable. No hay que olvidar que el conductor medio necesita casi un segundo solo para reaccionar. Si necesitamos casi un segundo para reaccionar y mientras el vehículo frena, pues en el segundo caso lo más probable es que atropellemos al peatón. Vamos ahora a ver qué es ir a velocidad adecuada. Pues es la que sin rebasar los límites autorizados, bien sean los genéricos o los específicos, y además nos adaptamos a las circunstancias del momento. ¿Y qué supone? Pues supone ser dueño en todo momento del vehículo, poder detener el vehículo dentro de los límites de nuestro campo de visión y poder reducir la velocidad de un modo suave, progresivo y sin brusquedad, es decir, no bruscamente. También nos pueden poner limitaciones que pueden ser a través de señales de velocidad máxima y mínima, otras a determinados conductores en razón de sus circunstancias personales, por causas psicofísicas, es decir, si tienen mala visión, a los sordos, si tienen alguna dificultad de algún tipo. Entonces, esto vendrá especificado en la autorización, es decir, en el permiso de conducir, les pondrá alguna reseña donde les imponga que no pueden ir a determinadas velocidades como máximo. Y a determinados vehículos por sus características. Cuando se transporten mercancías peligrosas, ya veremos los ejemplos, cuando se transporte el transporte escolar, y también cuando sean vehículos autorizados para transportes especiales. También se les va a dar una autorización especial para hacer este tipo de transporte y se les limitará la velocidad. Bueno, ya hemos llegado al final de esta lección. Gracias por seguirnos y ya sabéis cómo podéis compartir en Autoescuela London o en Facebook Autoescuela London. Venga, nos vemos en la siguiente lección. Gracias por seguirnos. Chao.